Hola gente de YouTube aquí. Blood Shadow 0337. Trayéndoles las creepypastas parte 7 de marzo 2017. Bueno, esta es una historia que salió hoy 12 de marzo 2017. Antes de seguir quiero mandar saludos a Kimberly Viales, Camila Cruz, Isaí Esparza, Héctor Gálvez Elizalde, Daniel González, Sr. Drácula 06, Sandy Gómez, Nicolás Márquez y a Eliana Sepúlveda. Un anuncio más. Mi cuenta de Facebook ha sido hackeada, en ella intentaba hacer una página con el tema del canal, publicando cosas de interés, noticias de controversia más del ocultismo, acerca de los vídeos y otras cosas. Esa cuenta de Facebook tiene el mismo correo del canal con que estoy registrado. Estoy tomando medidas para esto, ya sea en el peor de los casos, que me hackearan el canal, y alguien se hiciera pasar por mí y les falte el respeto. No sabría qué hacer hasta que lo recupere y aclare las cosas. Bueno, esperando que nada malo pase, sigamos con las creepypastas. La fiesta. Mi madrina era una mujer mayor que rentaba un cuartito junto con uno de sus nietos en el edificio Ruiz, situado en las calles de Bolívar y Carranza en la zona centro de Tampico. Ella vivía en unos pequeños cuartos que se situaban en los sótanos de ese lugar. Sus reducidas ventanas estaban casi al nivel de la banqueta, por lo que solo veías las piernas de la gente al pasar. Tenía por costumbre sacar su mecedora a la acera todas las tardes y disfrutar de los vientos vespertinos que refrescaban los días calurosos del verano, en los que el bochorno y la humedad hacía sofocante permanecer en el interior de las casas. Mientras tejía, veía a la gente pasar en compañía de una vecina que vivía frente a su departamento. Ambas platicaban de los viejos tiempos en tanto tejían carpetitas para las cómodas o respaldos de los muebles. Conocían a casi todos los transeúntes y vecinos que pasaban, las saludaban o algunos se quedaban a platicar con ellas, sentados en macales o cajas de refresco que sacaban del pasillo del edificio. En ese lugar se daban amplias y amenas charlas en lo que caía la noche, a veces con tamales y otras con café negro de olla que mi madrina preparaba para la ocasión. Ahí se pasaba un rato agradable hasta que se iba el último vecino. Las mujeres se retiraban a sus cuartos a descansar y al día siguiente seguían la misma rutina. El edificio contaba con varios departamentos en los cuales las rentas eran muy módicas, por lo que siempre estaban ocupados y con muchos inquilinos. Marinos, jornaleros y trabajadores de las tiendas del centro. Todos eran conocidos por mi madrina y su vecina. En una de esas tardes en las que ambas señoras platicaban y tejían, la concentración de pronto fue interrumpida por una peculiar ventisca helada que las alertó, y al volver la mirada de su tejido, notaron que de pronto se acercaba una mujer de aspecto pulcro que iba ataviada con un vestido antiguo estilo victoriano en color rojo, con pechera abotonada hasta el cuello y olanes que salían de sus mangas largas. Su rostro reflejaba un impecable trabajo de maquillaje y su cabello castaño era sedoso y abundante. Ambas mujeres la miraron con desdén y cuestionándose el porqué de su vestimenta y su aspecto, que resultaba inquietante y escandaloso para ellas, dado el tiempo caluroso, se preguntaban si no tendría calor. Manga larga y en verano, habráse visto. Ambas pensaban en tanto la mujer se les quedaba viendo con un par de ojos claros y una expresión serena y soberbia. Les preguntó con algo de prepotencia al par de ancianas si sabían dónde era la fiesta. Ambas la miraron con cierto aplomo y en tono severo respondieron que no había tal fiesta, que si sabía dónde era, que ahí en el edificio no había tal. Sin embargo, mi madrina le dijo a la mujer si deseaba pasar al edificio y preguntar en los departamentos, quizá alguno de los inquilinos le daría mejor información. Al decir esto, aquella elegante mujer las miró y agradeció con un movimiento de cabeza. Enseguida pasó el umbral de la enorme puerta del edificio y se adentró en el largo pasillo decorado que llevaba a la escalera central. En ese momento ambas mujeres se miraron entre sí como cuestionándose lo que acababan de presenciar. Mi madrina, al voltear a ver el lento y sutil caminar de la mujer, abrió los ojos y su cabeza se entumió sintiendo una corriente eléctrica recorrer su espalda. Dejó caer el tejido de sus manos y con la boca abierta, señaló para que la vecina viera el motivo de su horror. Extrañada volteó a ver y se llevó una enorme sorpresa al ver que la mujer elegante flotaba a través del largo pasillo. Lentamente y sin moverse fue desapareciendo en la oscuridad y giró a la derecha para subir por las escalinatas que daban al piso superior.
El tiempo se detuvo para ellas y en lo que alcanzaban a comprender qué fue lo que habían visto. Luego de un rato, un grito de pánico las alertó y vieron como una mujer bajaba corriendo por las escaleras en busca de ayuda y gritando con desesperación. Casi cayéndose llegó a donde estaban mi madrina y su vecina, que se habían parado de sus asientos y con los rostros asustados preguntaban qué había pasado. La mujer sollozante se arrojó al piso llorando y les dijo que su hijo acababa de morir, que había visto a una mujer muy bonita cerca de él y que al mirar más de cerca aquella aparición se esfumó ante sus ojos, y vio que su hijo había dejado de respirar. Al ver que había muerto salió corriendo asustada por ayuda. Mi madrina y su vecina nunca se explicaron qué había sido todo aquello, pero las perturbaba el hecho de haber visto a aquella extraña mujer y las circunstancias en las que el hijo de la vecina había muerto. A todos los que contaban esta anécdota coincidían al decir al final del relato: era la muerte que vino por ese joven. Siguiente historia. El adiós. Hace algún tiempo tuve una relación amorosa con un joven al cual quería mucho y él a mí, en ese entonces tendría 21 años. Nuestra relación era como las demás, intensa y llena de sueños primerizos que se iban concretando conforme avanzábamos en la relación, sin embargo la felicidad no es completa. Cuando apenas íbamos a cumplir los 3 meses de relación, él tuvo un derrame cerebral que lo llevó a ser internado y no logró sobrevivir. Eso me llenó de una profunda tristeza y el proceso de duelo fue muy difícil. Cuando entregaron su cuerpo el dolor invadió a toda su familia y a mí. En su velorio lo recordaba con cada detalle que habíamos tenido durante el tiempo que estuvimos juntos. Siendo ya de madrugada como entre 3 y 4 de la mañana, regresé a mi casa de su velorio, estaba agobiada y muy cansada, había sido un día largo y difícil para todos. Lo único que deseaba era descansar y olvidarme por unos instantes de lo que estaba pasando. Así que me recosté en mi cama y fueron quizás unos segundos en los que comencé a quedarme profundamente dormida. Pero sentí algo muy extraño. Cerraba mis ojos y pude notar como alguien se sentaba en la cama, percibí el movimiento del colchón y la presencia de alguien. Pero además de eso noté que ese alguien se acostaba a mi lado, sentí frío y pensando que era una persona de mi familia, volteé para ver quién era y al notar que no había nadie acostado, me asusté y me paré enseguida a encender la luz. Todo estaba en completa calma, revisé por todos lados sin encontrar indicios que de alguien hubiera estado ahí, incluso la puerta permanecía cerrada. El temor me inquietó y traté de no pensar en algo extraño, en cambio pensé que mi cuerpo y mi cerebro, cansando por tantas emociones, me estaban haciendo unas jugarretas mentales. Así que apagué todo y me volví a acostar, mis ojos cansados apenas se volvían a cerrar cuando vuelvo a sentir de nuevo la sensación de algo acostarse. Pero esta vez lo sentí en mis piernas, sentí el peso y la sensación de una persona colocando su cuerpo en mis piernas. Eso fue demasiado para mí y me levanté en pánico a encender de nuevo la luz, me quedé un momento pensando en qué había sido todo eso. Me acosté y dejé la luz encendida, solo así pude dormir, mi temor fue vencido apenas coloqué la cabeza en la almohada y no supe más. Al día siguiente la pena y la tristeza me invadieron en cuanto abrí los ojos, el torrente de recuerdos y la muerte de mi novio comenzaba a pesarme de sobremanera. Aún tenía esa sensación extraña de la madrugada. Pero no quise pensar más, y me alisté para irme al entierro. Pena y dolor es lo que podría describir en esos momentos en que ves como el ataúd baja al agujero en donde quedarán los restos de la persona a la que quisiste. Al finalizar el entierro no quise saber más y mi duelo apenas comenzaba. Pero también a partir de ese triste momento, comenzaron las manifestaciones extrañas en mi vida y en mi casa. Al principio no alcanzaba a comprender qué eran todas aquellas cosas que de pronto sucedían a mi alrededor. Luces que prendían y apagaban, cambios de temperatura repentinos al entrar en las habitaciones, susurros en mi oído y los toques sutiles en mi persona, como el cabello o roces que me daban escalofríos. No quise pensar o atar cabos en ese momento, ni tampoco sugestionarme. Pero un día me quedó claro el mensaje. Estando en mi casa y para recordarlo puse un disco que me había regalado al principio de nuestra relación, la música sonaba y mientras hacía mis deberes me concentraba en las letras de las canciones, entonces comencé a pensar en él y de pronto, comenzó a sonar una canción que él me había dedicado estando en vida. Era imposible, estaba sonando en las primeras melodías y de pronto se brincó a la penúltima canción sin motivo aparente y sin que nadie tocara el aparato de sonido. Entonces lo comprendí. El espíritu de mi novio muerto estaba y había estado todo el tiempo conmigo desde su funeral. En ese instante me invadió la tristeza y comencé a pedir a Dios por él. Lloré, pero tenía que dejarlo ir y así fue. Con un último adiós le pedí que se marchara y descansara en paz. No sé si fue eso,
pero no volví a sentir su presencia, los fenómenos raros cesaron y yo comencé a estar tranquila, aunque lo recuerdo y sé que no lo olvidaré jamás. 人間に価値などない。価値なき者同士の争いに命の穴場を咲かせてみせろ。法律も秩序でも狂ったやつが作ってる。